Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía a Fondo. Estamos iniciando hoy un nuevo capítulo en un día que realmente fue trágico, hay que decirlo, por el accidente sufrido por una comitiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Han perdido la vida altos funcionarios del Ministerio y un representante, hay que decirlo también, importante del ámbito político, el ingeniero Luis Leightin. Hoy queremos, de alguna manera, recordar al Ministerio de Agricultura en el siguiente sentido. Queremos rememorar algunos hechos que se dieron en el Ministerio y hablar un poquito también desde el punto de vista de una persona que pasó por esa institución, de cuáles serían hoy las grandes prioridades de este sector. Estamos a pocos días del inicio de una nueva administración en el gobierno. Antes quiero saludar a Paula Carro, mi compañera. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y también a toda la teleaudiencia. Bueno, y a propósito del evento que nos conmocionó a todos, también vamos a tener la posibilidad de entrevistar a una persona que sobrevivió a un percance aéreo, Roberto. Pues hoy, cuando teníamos conocimiento, por supuesto, la prioridad era saber si estaban con vida o no las personas que iban en el avión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lastimosamente no fueron buenas las noticias y hoy estamos ante esta situación lamentable, ¿no? Pero queríamos invitarlo a un protagonista en la historia también de nuestro país, al ingeniero Cayo Franco. Él fue ministro de Agricultura y Ganadería durante la administración del ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Ingeniero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, doctor, señorita. Un inmenso placer en un día muy lamentable, muy triste. Yo quería preguntarte antes que nada, ingeniero, estuviste en el año 97-98, me habías dicho, sí, en la administración del ministerio, y sufriste un percance también en el mes de julio. Qué coincidencia, ¿no? Sí, fue el 2 de julio del año 98, cuando ya estábamos concluyendo nuestro periodo. Fue una avioneta, un Baron, también Beechcraft, del ministerio. En aquella oportunidad lo pilotaba el señor Ángel Valle y mis compañeros eran el finado Celso Velázquez y el camarógrafo, que en este momento no recuerdo, que era del grupo de prensa del ministerio. Exactamente, ¿verdad? Éramos 4 dentro de la nave y les puedo asegurar que no es nada agradable el momento que uno pasa. ¿Habían ido dónde, si nos puede recordar brevemente, ingeniero? Nosotros teníamos una actividad con el gobernador de Itapúa, el profesor Juan Lorenzo Ramírez, y teníamos que decolar y bajar en Bellavista porque estaba en reparación la pista de Encarnación. Entonces, al decolar nada más, yo sentí un ruido medio fuerte, un ruido seco, y entonces le digo a Valle, y me dice, no, tranquilo, me dijo, y empezó él a mirar y dije, pasada, parece que no se subió todo nuestro tren. Entonces le dije, pasada delante de la torre para que nos digan qué posición quedó, por lo menos, le dije. Y seguía prendido la luz. Le dije, pues, esto puede ser que sea un problema eléctrico nomás. Y vamos a ver nomás allá, me dijo. No, le dije, yo creo que es preferible verlo aquí antes que allá. No, pero no se preocupe, me dijo. Pasamos ahí y ahí ya le dijo 45 grados retráctil hacia atrás. ¿Eso qué significa? Y quedó 45 grados, ¿verdad? En vez de entrar todo, que entra todos los 90 grados, quedó 45 a mitad de camino. A mitad de camino. Entonces hay una manija. O sea, para hacerlo manualmente. Para hacerlo manualmente, ¿verdad? Y me dijo, creo que era una vuelta hacia la izquierda para enganchar y después 28 vueltas, creo que era a la derecha. Y empezamos a hacer y probábamos y no bajaba la luz, no bajaba y pasábamos de frente al... Y no había forma
hicimos como 10, 12 veces, después me dijo, Celso, voy a probar yo, empezó a probar él, tampoco resultó. Entonces él empezó a hacer, el finado Valle empezó a hacer una especie de looping y se bajaba con dirección directa al suelo y a levantar para ver si por la inercia retomaba la posición que tenía que tener. ¿Verdad? Y tampoco, en la segunda de ella nos subió todo lo que habíamos consumido antes por el desayuno. Entonces yo le dije, vaya, no, tranquilo, man, yo creo que panseando va a ser mejor, le dije. Y él había sido, tenía miedo de que al aterrizar no entre las dos llantas, las dos ruedas, como efectivamente ocurrió. Una entró y otra se dobló. Y normalmente eso ocurre, entonces tiene un movimiento de costado y se produce la vuelta campana. Y eso es lo que él quiso evitar. Yo recuerdo, bueno, la memoria no es muy buena, ingeniero, pero si mal no recuerdo, Celso Velázquez, colega nuestro, hay que decirlo a la gente que no lo conoció, ¿verdad? Hoy día. Falleció ya Celso Velázquez, una persona que muy conocida, fue parlamentario en algún momento. Muy grato a mis afectos también. Recuerdo que él había transmitido el golpe de Estado, por ejemplo, si mal no recuerdo, estaba en Radio Cáritas en aquella época. Y Celso Velázquez como que transmitía también, porque se comunicaba con los medios y nos relataba un poco lo que estaban viviendo allí. Y se sentía, por supuesto, un ambiente bastante extraño, ingeniero, hay que decirlo. Era bastante tenso, pero a pesar de ello, su condición profesional, yo le dije, Celso, ¿por qué no bajás nomás este tema? Porque, viste que estamos en un periodo de transición y una cosa, la gente puede interpretar mal, como si fuese algo fuera de lo normal, pero también muy festejado. Después me dijo, cortó la transmisión, me dijo, ministro, no es que yo quiera transmitir, me dijo, es que tiemblo todo si no lo hago, y si lo estoy ejerciendo mi profesión, me estoy distrayendo y necesito hacerlo, si no me puedo descomponer acá. Me dijo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer, eso? Meterle, entonces eso te hace tranquilo. Y siguió hasta que terminó con la batería de su celular. Perdón, Robert, ¿es el ministro de Agricultura y Ganadería dentro de todos los ministerios el que más viaja al interior? Y nosotros teníamos por costumbre, los lunes teníamos la presencia de todos los funcionarios del interior, ¿verdad? Los jefes regionales y todos los jefes de reparticiones. Los lunes a las 7 de la mañana teníamos nuestra reunión y yo recibía el parte y después lo pasaba a informar al señor presidente de la República. Los días martes teníamos audiencia para la gente en general que necesitaba hablar con el ministro en su despacho, y a partir del miércoles ya era hasta el sábado viajes, ¿verdad? Normalmente dormíamos por allá o si no veníamos, dependiendo de lo que la programación requería. Pero si vamos a ir por la porque hay que entender acá de que cualquier función, si no le da el sentimiento y el acompañamiento que necesita la persona que está al lado de uno, y el funcionario que está en el interior muchas veces no se siente muy protegido ni gratificado, entonces uno tiene que acompañar el trabajo de ellos. Pero también es cierto que si las aeronaves no están en condiciones y los mantenimientos no se realizan a tiempo, son los que están más expuestos también a este tipo de accidentes. Sí, pero nosotros, por ejemplo, en ese sentido éramos muy estrictos, de verdad, se cumplía, nadie arriesgaba, y el profesor Babi López, que era mi viceministro en esa época. El ingeniero Gerardo López, que era el piloto justamente de la aeronave que cayó. Y a eso iba, ¿verdad? A eso iba, ¿verdad? De que de repente, era, por ejemplo, el cansancio, me dijeron que era el cansancio del sinfín, el sinfín que se rompió. O sea que era el sistema de transmisión, que sea eléctrico o manual, tenía que accionarse. Y al romperse eso por la fatiga del material, que ya era por el tiempo, eso el mantenimiento muchas veces es difícil de prever. Ahora,
Entonces se dio Sí. ese problema. Para terminar nomás con aquel episodio también que habían tenido, ingeniero, hay que recordar un poco que ustedes volaron durante mucho tiempo para quemar combustible primero y después la avioneta efectivamente bajó y panseó en un costado de la pista del aeropuerto Así Silvio mismo. Pettirossi. 4 horas 10 minutos, porque 4 horas 15 es la duración. De zozobra, 4 horas de zozobra. Sí, sí, con el eso- país ese pendiente tiempo, de lo ¿verdad? que ¿Qué quiera. pensabas en ese momento, ingeniero? Y nada, y rezaba también. Estaba rezando, me imagino. Yo soy muy creyente y yo rezaba, no tengo por qué negar, ¿verdad? Y hablaba con mi gente, me comunicaba, me llamaba el señor presidente también me llamó, se interiorizó. ¿Qué le dijo el presidente en aquel momento? Y tal así que yo le planteé una cosa, le dije, presidente, no hay forma de que vengan a sacarnos de acá, como dice, En medio de un la helicóptero. desesperación, sí. Pero dejate de joder, me dijo, eso solo se ve en las películas, ¿cómo va a pretender que Guamosi ocurra? piloto también. hay que También decirlo, es piloto, ¿verdad? Tranquilo nomás, y me dijo, no va a pasar nada, me dijo, ¿entendés? Y así fue que realmente ocurrió, ¿verdad? Y teníamos que pasar 3 veces delante de la torre, esa era la señal para que todo el equipo de prevención de accidentes salga, los bomberos, y había una especie de espuma que en ese momento tampoco existía, ¿verdad? Pues eso se pone encima de la superficie para que se deslice más, y no teníamos la espuma esa para este tema. Y pasamos 2 veces. Y en la segunda vez tenía que embanderar, decía la hélice, perdón, y Valle medio se apuró. Teníamos que pasar 2 veces y en la tercera vez tirarse. Y en la segunda él ya se tiró. Y yo le dije, Valle, pero todavía no embanderaste, le dije. Pero parece ser que él dudó y me dijo, no, tengo miedo de que se nos acabe el combustible fuera del último giro. Entonces ya aseguró en el segundo y nos embanderó y después embanderó y nos fuimos y por suerte salió bien. Lo que tenía mucho miedo era la vuelta a campana y abrimos todas las puertas y dijo, ¿verdad? Al tocar tierra, el primero que pueda salir tiene que irse, tiene que salir porque también teníamos la posibilidad de que el tanque explote, ¿verdad? No precisamente por la cantidad ya de combustible, sino que simplemente por la presión interna, ¿verdad? Y que tenía el gas adentro, ¿verdad? Entonces eso también podría producir una combustión. Entonces eso hicimos. ¿Cuándo se enteró, ingeniero, de lo que ocurrió en la noche de ayer y la madrugada de hoy? ¿En qué momento se entera de este accidente registrado justamente con el ministro de Agricultura? Y anoche aproximadamente a las 8 más o menos, estábamos en casa con un grupo de amigos y de repente avisan, empiezo yo a mirar por la parte de nuestra promoción. Tenemos un grupo de promoción 78 y el profe, y después esto es lo lastimoso de nuestro... El profe es Babi López, ¿no? Sí, Porque él enseñaba en la facultad. Sí. Fue mi profesor, ¿verdad? Fue mi amigo. Su viceministro. Fue mi viceministro, ¿verdad? Acá lo que la gente resalta es solamente la parte de piloto, ¿verdad? Y justamente era una eso de tantas facetas. Hoy estábamos recordando, sí. Babi López era muy Pero conocido en el ambiente. yo hay que justamente decirlo. por eso me animé a venir, Sí, porque sí. quiero yo dejar bien claro una situación. Hay comentarios de que no se sabía usar el instrumento, es por culpa del uso del instrumento. Y él era el padronizado. Siempre se dice en la aeronáutica, dicen el padronizado. Y siempre él discutía con Valle, porque Valle era más bien un aventajado piloto, pero no era de instrumento. Él volaba Más por experiencia, por visual, ¿verdad? Por la visual. Y Babi, sin embargo, él siempre era el padrón, y el instrumento, ¿verdad? Entonces, yo quiero resaltar eso, y además él era profesor, ¿verdad? Imagínense, 20 años atrás, él ya era profesor de instrumentos en la escuela de pilotaje, así es que
Yo creo honestamente que cualquier opinión que uno pueda pretender ensayar en esta oportunidad puede quedar corto. Claro. Y dañar la imagen de una persona que fue una persona muy jovial, un profesor de primera, uno de los mejores profesores que tuvimos, porque era amigo de los muchachos, ¿verdad? Pero también era muy exigente. Era uno de los últimos discípulos que tuvo el ingeniero Bertoni. El ingeniero Bertoni fue y la última camada de los que tuvieron la suerte de capacitarse y llegar a hacer máster y PhD en una promoción de grandes profesores nuestros, ¿verdad? Bueno, yo quiero interrumpirlo ahí al ingeniero Cayo Franco, que está esta noche con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes tenemos algo, ¿verdad, Paula? Así mismo, Robert, el equipo de ABC TV estuvo en el Mercado 4 preguntándole a la gente qué es lo que espera o cuáles deberían ser las prioridades del gobierno de Mario Abdo, que asume en menos de 3 semanas. Estas son algunas de las respuestas. Yo lo que quiero es que le atienden más en el hospital, que tenga más... para los que no les falte medicamentos en el hospital. O te van al hospital y no hay para mandarse ni análisis ni nada. Eso. Y después acá, ese periodista que la colega de usted que se subió como intendente, de que se votó, nunca más apareció por acá. Y nosotros estamos pagando ahora, y estamos pagándole por el lugar 4.000 por día. Y dice que iba subiendo. Y acá no se limpia. Acá solamente esa parte se limpia, por acá nadie barre a la noche. Vengan un poco, miren un poco ahí la basura que hay lleno de ahí. Y es que tanto criticaba cuando trabajaba en el Canal 9, criticaba en el mercado que no se hace. Eso, y desde que subió, nunca más apareció ese señor. Y yo deseo a nuevo presidente que tenga más, que atiende más un poco a la gente pobre, principalmente acá en el mercado. Muchísima necesidad hay acá en el mercado. Y nos dice también a nosotros acá que no va a colocar acá acá abajo de que se está haciendo este edificio. Muchos rumores hay. Otro dice que no va a echar todo, otro dice que no va a meter ahí. No sabemos qué es lo que va a pasar. Seguridad, sería importante eso. Los dos principales, seguridad y educación. Porque si hay educación, hay concienciación y creo que todo va a mejorar, va a andar mejor. Es mi punto de vista. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo. Esta noche estamos en compañía del ex ministro de Agricultura, el señor Cayo Franco, ingeniero Cayo Franco, quien casualmente es sobreviviente de un accidente aéreo que se registró hace un poco más de 20 años. Yo tengo una pregunta, Robert, en ese sentido, sí, que tiene que ver un poco con, aprovechando la experiencia que tiene usted dentro de esta cartera institucional que hoy está de luto porque ha perdido a su plana mayor en un accidente registrado ayer, los procesos licitatorios para mantenimiento de las aeronaves son muy engorrosos. Eso de pronto podría ser un obstáculo para que las aeronaves se mantengan en condiciones, teniendo en cuenta que estamos hablando del ministerio cuyo titular probablemente es el que más viaja al interior del país dentro de todos los ministerios. Si vamos a hacer vamos a visualizar todas las carteras del Estado, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería por excelencia el que tiene que hacer viajes frecuentes al interior. Bueno, en primer lugar debo dejar constancia que yo hace 20 años que estoy fuera del ambiente de la administración pública. Y en nuestra época los procesos eran diferentes a los de ahora. Pero yo creo que en ningún caso puede ponerse en duda el mantenimiento de una nave, ¿verdad? Más todavía tratándose de que esta máquina estaba siendo atendida por sus representantes mismos. Entonces no hay forma de que por problemas económicos... Sencillamente no se vuela, ¿verdad? No creo que nadie se atreva a volar una máquina que no esté en condiciones ni el mantenimiento esté adecuado. Porque ahí es la vida de uno, ¿verdad? Pero esta es la cuarta vez en los últimos años que esa aeronave tiene un problema. Bueno, yo no sé si es la misma, ¿verdad? Yo tengo entendido por la información que manejábamos y hablábamos con el viceministro
de Agricultura esta mañana en la ABC Cardinal. Él nos decía que este es un avión nuevo que no ha tenido ningún percance, fue comprado hace 7 años, ¿no? Sí. Porque en principio la gente de la DINAC nos dijo que sí era la aeronave que ya tuvo otros episodios. Y hubo una confusión inicial. Por eso yo creo que vale un poco también la pena Yo la creo aclaración. que es muy difícil, ¿verdad? Porque yo creo que la que nosotros volábamos tenía otra nomenclatura que la que estaba viendo recién. Creo que era Eco November y el otro era India Gold, era el chico, ¿verdad? Y no corresponde a eso, ¿verdad? Y eso el avión nace y muere con eso, ¿verdad? Entonces entiendo de que es diferente, ¿verdad? Pero reitero, ningún piloto va a atreverse a subir a salvo que sea un kamikaze, pero cosa que no va a ser el caso del profesor López. Yo le conozco demasiado bien a él y él no capos. Nosotros tenemos mucho que disfrutar todavía para arriesgarnos. Y siempre hubo situaciones en que tuvimos que suspender alguna gira cuando todavía no estaba en condiciones, se hacía el mantenimiento y le faltaba algo. Siempre se espera que termine, ¿verdad? Porque no hay forma de bajarse un rato, de arreglar y después continuar, ¿verdad? Yo por ese lado no creo que sea... y después que también lo que mantiene el avión sabe de que más tarde o más temprano van a cobrar, porque ellos tienen dentro de sus hangares eso, y no pueden dejar de cobrar o por problema de dinero poner en juego una vida humana. Es demasiado, yo creo, miserable, y no creo que a nadie se le ocurra hacer eso, porque es la vida de uno, que es el del piloto, que conoce la condición de la máquina, y segundo, el otro que obliga a subir, ¿verdad? No creo que nadie, por ese lado yo creo que hay que estar tranquilo, que los mantenimientos acá son siempre adecuados. Ingeniero, yo quiero aprovechar la oportunidad de tenerte aquí para consultarte, alejado o no de la actividad agrícola ganadera, o siempre estás, digamos, siguiendo de cerca lo que está pasando. Siempre hay comentarios entre colegas, entre amigos, ¿verdad? En las campañas políticas, ¿verdad? Siempre se da esa... ¿Qué cambió de hace 20 años el sector, digamos, el sector agrícola y el sector ganadero? Y la tecnología de producción. Hoy en día se puede decir de que estamos a la vanguardia en la tecnología de producción de la soja, por ejemplo, la siembra directa. Eso está muy avanzado. Cambiaron los productos commodities, ¿verdad? El algodón fue sustituido, ¿verdad? En su época el algodón era la estrella. Y el algodón estaba yendo en picada y nosotros tratábamos de reflotarlo, ¿verdad? Porque tampoco ya daba el mercado, porque hay que reconocer que el algodón es un producto altamente sustitutivo. Entonces el precio se deprime fácilmente, y la mano de obra sube su costo siempre, y la relación es el único producto, la única producción que podía hacer el campesino, donde era dueño, su propio patrón era por la cantidad de... ¿Se visualizaba la soja como lo que hoy es, o es una sorpresa, digamos, con el transcurso? Realmente por el avance de la superficie, yo creo que rebasó todas las expectativas, porque hoy estamos entrando en territorios que antes ni soñábamos. Antes se pensaba que eran solamente con suelos privilegiados, y hoy día se está cultivando hasta en el Chaco, ¿verdad? Y la ganadería, por supuesto, sí, donde hay mucha tecnología invertida, supongo también, ¿no? Desde luego, la ganadería es un trabajo hecho por los propios productores, ¿verdad? Y un trabajo sistemático y muy serio que se estuvo haciendo, y hoy en día podemos decir que nuestra carne es la primera en el mundo, eso sin lugar a dudas. Es notable porque se paga más, ¿verdad? Y eso, al pagarse más, uno sabe que es lo mejor, ¿verdad? La semana pasada nos decían los representantes de los gremios de la producción que estuvieron aquí que en los últimos años el Ministerio de Agricultura y Ganadería se limitó a repartir subsidios. ¿Cómo ve usted la tarea de la gestión actual, por ejemplo? Bueno, yo no quiero opinar sobre el trabajo ajeno, pero hay que entender de que hay un déficit sustancial en el campo, que es entre el productor
familiar, de la agricultura familiar y hay niveles, por ejemplo, el que está dentro de los asentamientos. El que está en los asentamientos todavía ni siquiera es productor familiar. Es un productor de arraigo. Ese necesita un apoyo siempre. Por eso es que ahí se le habilita a ser el agricultor. Está el agricultor campesino que ya tiene todo formado, su estructura productiva, y puede dedicarse a producir diferentes. Y está el otro que ya es el especializado, ¿verdad? Yo creo que en este momento ya estamos teniendo todo de todos los niveles. Nuestro país sufrió un proceso lamentable, ¿verdad? Que en la época del finado Hernando Bertoni existían los líderes productivos, aquellos que no podían reunirse por algún motivo, entonces eran jefes de organizaciones campesinas, pero las organizaciones campesinas se dedicaban a producir. Entonces el efecto multiplicador de la enseñanza que hacía extensión agrícola llegaba más. Posteriormente, con el devenir de la democracia, estos líderes productivos se convirtieron en líderes reivindicatorios. Entonces, hay mucha partidización también, Carlos. No es partidización, sino que la politización de los grupos de producción. O sea, hay otros intereses. Hay otros intereses y los líderes no siempre son los líderes que se dedican a la producción, sino son líderes reivindicatorios. Hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Porque para que uno pueda transmitir realmente los conocimientos tiene que hablar el lenguaje de ellos. Ingeniero Cayo Franco, esta noche nos visitó para primero rememorar un poco su experiencia en aquel episodio que sufrió y por otra parte para hablar de esto, de la actualidad. Le agradecemos mucho la visita. A las órdenes, y quiero dejar constancia de que lo estoy haciendo en tu pedido, ¿verdad? Porque siempre nos trataste muy bien y además después de 20 años romper un poco y en homenaje a quien en vida fuera nuestro compañero de trabajo, nuestro profesor, nuestro amigo, el ingeniero Gerardo López Zárate. Bueno, gracias el ingeniero Cayo Franco esta noche. En el próximo bloque que tenemos, Paula. En el próximo bloque vamos a estar con el futuro presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero Sierra, porque de a poco se están confirmando los nombres de las personas que van a ocupar las diferentes reparticiones estatales. Él es uno de ellos. Bueno, tenemos otra parte de nuestro sondeo. Estábamos preguntando a la gente cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno que asuma el 15 de agosto venidero. Hay que invertir más en el mercado para nosotros, hay que tener una inversión en el mercado 4. No hace nada, miramos el mercado como está. Tiene que hacer un tinglado, una inversión. Nos falta un tinglado acá, ¿verdad? Eso es lo que queremos para nosotros. Y necesitamos fuente de trabajo, es esencial para la juventud, ¿verdad? La prioridad, lo primero, y la salud y la seguridad. Eso sería lo bueno que sí llegará a poder cumplir. Salud y trabajo, seguridad, por sobre todo, educación. Esas son las prioridades que ya le habíamos manifestado luego en varias ocasiones. Y ayudarle a los más necesitados es lo primero y lo que prometió para que cumpla. Eso es lo primero, que le ayude a todos, los hospitales y la educación principalmente. Sí o sí, eso es lo más necesitado. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo. En esta segunda parte del programa estamos en compañía del doctor José Cantero Sierra, quien es el futuro presidente del Banco Central del Paraguay. Su designación se conoció apenas esta semana. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. El día martes tuve una conversación con el presidente electo, el señor Mario Abdo Benítez, quien me comentaba de esta propuesta y acepté como siento que el Banco Central es mi alma mater. Estoy de regreso al banco como miembro del directorio hace un año ya y me siento parte de la casa, muy integrado también con los demás miembros del directorio
y tomé con mucho compromiso, como suelo decir, con compromiso institucional y con una determinación también de seguir haciendo lo que las buenas actividades y las buenas orientaciones que el banco ha emprendido en los últimos 10 a 15 años. Doctor, esta designación, usted lo conocía al presidente, tengo entendido, ¿no? Sí, al presidente lo conozco hace muchos años y también hace muchos años que no tenía una relación así tan cercana de volver a encontrarnos. Yo pensé, estaba tratando de unir un poco cabos, dije, Benigno López fue durante un tiempo miembro del directorio, pero ustedes no tuvieron una... o sea, ¿no trabajaron en forma conjunta? ¿O sí lo hicieron en algún momento? Cuando trabajé en el banco, llegué a ocupar varios cargos en el área de política monetaria y financiera, llegando a ser director de estudios monetarios y financieros. Pero cuando estaba comenzando mi carrera dentro del banco, Benigno ya estaba a cargo de la unidad jurídica y en ese proceso no tuvimos mucho tiempo de trabajar en conjunto. De trabajar en temas afines y también en un periodo dado yo estuve en el exterior y al regreso, bueno, las relaciones dentro del banco, es un banco que tiene su dinámica propia y no tuve una oportunidad de trabajar estrechamente con él en esa oportunidad. Y cuando salí del banco, en un momento dado, él ocupó el cargo de miembro del directorio. Yo ya estaba fuera de la entidad y bueno... Yo le quería preguntar, doctor, si tuviésemos que hacer un pequeño podio de los dos temas fundamentales para el Banco Central de Paraguay, ¿qué pondría como número uno y como número dos de las prioridades de la administración? Lo principal para el banco es preservar la trayectoria en la conducción de la política monetaria. O sea, que sea una unidad técnica separada estrictamente de cualquier injerencia política. ¿Te referías a eso, doctor, o hay otra cosa? Me refiero a que el Banco Central implementa un esquema de política monetaria con un objetivo bien concreto, que es alcanzar una inflación de 4%, y países que no implementaron estos esquemas enfocados en la inflación, y después voy a comentar por qué es importante, tuvieron diversos objetivos. Y al tener diversos objetivos, por ejemplo, que la economía crezca, dar más impulso a la economía, mantener un tipo de cambio fijo, u otros objetivos, como son contradictorios estos objetivos, a la larga son muy perjudiciales para la economía en su conjunto. Tenemos casos a lo largo de la historia en la región y en otros lugares donde los bancos centrales no tuvieron un norte muy preciso, y en el Banco Central no hay mucho margen para aventuras en ese sentido, sino que la política monetaria está sobre carriles. Y además hay muchas experiencias ya, o sea, hay mucha experiencia. No se puede, digamos, decir que uno desconoce lo que ha ocurrido con muchos países en ese sentido. Depende del camino que han tomado, se ha tenido un resultado y creo que es coherente un poco el resultado con esa política. Y esa experiencia se recoge con las mejores prácticas. Paraguay no está implementando un esquema de política monetaria, sino que estamos adoptando un sistema que desde los años 90 y finales de los 90 se implementaron primero en países desarrollados, entre ellos Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia como principales, y con el tiempo fue adoptado en otros países. Hoy en Sudamérica lo implementa Perú, el Banco Central de Colombia, de Chile, también el Banco Central de Brasil, y Paraguay desde el 2011 de forma formal, y previo al 2011 lo veníamos haciendo de forma, voy a usar la palabra experimental, complementando el esquema anterior que tenía el Banco Central, que era un esquema tradicional de controlar cuál es el ritmo de crecimiento del dinero. O sea, si sumamos todo el dinero que hay en stock, en la calle, en nuestros bolsillos y también en la multiplicación de los dineros a través de los depósitos, bueno, ¿cuánto existe y a qué ritmo crece? Y si la experiencia y la teoría decía de que si el dinero crece muy rápido es inflacionario, y de hecho eso es cierto, entonces hay que controlar el ritmo de crecimiento. Pero con la evolución de los sistemas financieros, con las innovaciones, ese conducto ya no es suficiente.
hay otras... El endeudamiento, ¿cómo incide, doctor, en ese sentido? Bueno, voy a comentar después del endeudamiento, pero que también es un factor que puede poner en vulnerabilidad. Porque hubo mucho ingreso de capital en ese sentido, claro, justamente por el crecimiento de la deuda. Exactamente, pero hay factores, por ejemplo, que están vinculados, por ejemplo, el tipo de cambio, cuánto crece la economía. Una economía que crece muy rápido por encima de su capacidad puede ser inflacionario. Esto parece absurdo, pero tiene mucha lógica. O sea, si una persona va al Ñuazú a correr y hace la vuelta en 30 minutos, o en 35, y se le exige que hagan en 20 minutos, va a colapsar, ¿sí? O sea, no está preparado su cuerpo. Y nuestra economía, el cuerpo de nuestra economía está preparado para crecer a tasa de 4,5%. Lo mismo pasa con una empresa. Una empresa tiene un ritmo de evolución. Si el propósito es que crezca más, eso lleva más costos. Ahora, usted de forma personal, perdón doctor que te interrumpa, porque tocaste un tema que es muy debatido, es muy polémico, lo que tiene que ver con el endeudamiento. ¿Usted cree que el ritmo de endeudamiento es correcto con lo que se ha venido haciendo? Son dos temas importantes. Uno es el nivel de endeudamiento, y voy a tratar abrimos un paréntesis sobre tema deuda y cuál es la concepción y cuál ha sido la gestión de la deuda externa. Uno es el nivel respecto al PIB. ¿Qué tan grande es nuestra deuda respecto a todos los bienes y servicios que producimos? Es lo mismo cuando vos comparás, bueno, cuánta deuda tenés y qué salario tenés, o cuánta deuda tenés y cuál es tu activo. Hay que relacionar con algo. En términos del endeudamiento, Paraguay tiene una deuda total que incluye la externa con la interna de 7.700 millones, que representaría 25% del PIB. Hay estudios que indican que un umbral sería de 35%, dependiendo de si somos un poco no tan conservadores, 40 o 45%, ¿sí? Y a partir de ahí se encenderían las luces. El endeudamiento puede ser malo o puede ser bueno independientemente del nivel, porque podemos tener un nivel bajo, pero eso puede ser perjudicial si las inversiones a las que se asignan no son rentables. Y muchas veces, o cuando nos ponemos a analizar y queremos poner un poco de cordura y de sentido común, decimos, bueno, ¿y qué es rentable? Y rentable es que reduzca el precio de el costo de mediterraneidad de Paraguay, por ejemplo. Pero, y el ritmo, pues yo le pregunté el ritmo concretamente, más allá del nivel, porque en el nivel creo que claro, tomando ese parámetro no hay problema, a pesar de que hay otra gente que toma otros parámetros, doctor, dice por ejemplo, y si comparamos con los impuestos, y si comparamos con otros indicadores, y allí hay más discusión. Claro, hay varios indicadores, un indicador sería de stock, otro de flujo, haciendo vínculo a eso. Yo creo que el indicador central es cuál es la rentabilidad de los proyectos. Pero eso se mide, doctor, porque yo tengo una duda también. No suelo ver, digamos... Yo creo que como país y como sociedad y como sector público, yo creo que es importante determinar cuál es la rentabilidad de los proyectos. ¿Y eso va a determinar si el ritmo de crecimiento está correcto o no? También puede determinar si ese ritmo... Hay que tener mucho cuidado con el ritmo de endeudamiento. Si el nivel es bajo, como el de Paraguay, ese ritmo de crecimiento no es un problema, ¿sí? Ahora, si llegamos a cierto umbral, el ritmo de crecimiento podría ser un problema, dependiendo también del tipo de inversión que hagamos. Yo te quiero hacer ahí un breve paréntesis, doctor. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con José Cantero Futuro, presidente del Banco Central del Paraguay. Nosotros tenemos más sobre nuestro sondeo que estamos haciendo precisamente sobre la asunción del próximo gobierno. Asimismo, la gente nos sigue contestando a la pregunta de qué es lo que espera del próximo gobierno. Salud y educación. Las dos cosas son fundamentales acá en el Paraguay. No hay hospital, o sea, hay hospital pero no hay infraestructura. No hay las escuelas y eso están todo no tiene pupitre, está sin techo. Vos ves esas pobres criaturas en este invierno, está dando clases debajo de árboles, una vergüenza en nuestro país ya, sinceramente. Las dos cosas que se tenía que dar prioridad, más presupuesto
todo el año lo más bajo que tiene. Es una vergüenza, sinceramente. La verdad que no, que sea la salud y el bienestar de la gente. Y la prioridad es, como él dijo, que hay que sacarle todo a todos los que están, porque así estando con esto no vamos a poder no ir. Yo lo que pido es que todos los senadores y diputados que se cuiden, porque esto no va a durar mucho. Porque yo creo que con todos los inmigrantes que ha habido, van a subir eso y van a irse, como le hicieron a muchas personas, corrieron para otros países y eso. Porque tiene que subir gente inmigrante para saber lo que pasa, porque estando esto, por lo menos no vamos a irnos a ningún lado. Y yo lo que quiero saber también, ¿por qué tanto tiene interés en que suba Nicanor y Carter? O sea, ¿por qué quieren alzarle? Siendo Carter donde tiene que estar, por lo menos estaría tan bien también, pero ¿por qué quiere subir un senador como él quiere ser para tener voto y eso? Bueno, seguimos aquí en compañía del futuro presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero Sierra. Doctor, yo tengo una consulta que tiene que ver un poco con las reformas que se deben introducir en el sector financiero. A usted le toca asumir el cargo en un momento en que se está discutiendo en profundidad la necesidad de crear una superintendencia que regule a las cajas previsionales, por ejemplo, sí, que es un proyecto que ha sido muy defendido por el Banco Central del Paraguay. Claro. Su opinión sobre esta reforma en específico y qué otras reformas se deben introducir en el camino. La reforma, el proyecto de ley que hoy está en el Congreso de la Superintendencia de Pensiones fue un proceso de discusión muy resistido, entre paréntesis. Claro, pero también muy amplio, donde existió una mesa y en esa mesa de diálogo los participantes fueron de diversos sectores, tanto los jubilados como los activos, como las empresas, representantes de las cajas y también por parte del gobierno. Y como fruto de ese trabajo se llegaron a acuerdos muy importantes que hacen que tengamos una estructura de superintendencia prácticamente exclusiva para la situación de Paraguay, donde existen consejos con representaciones muy integrales, también donde hay un comité de límites en cuanto a los instrumentos que se puedan invertir, que también tiene una participación. Yo creo que esa mesa en ese sentido fue exitoso. Se diseñó un sistema de supervisión que sin perder una autonomía pueda incorporar a los distintos partícipes en ese proceso. Que se pueda controlar el dinero de las cajas previsionales. Lo más importante es que el andamiaje de supervisión y regulación que tiene Paraguay sea amplio. Bueno, eso en este punto, en el tema de cajas previsionales. Sí. También tengo entendido que dentro de poco las casas de crédito, también van a estar dentro del radar del BCP. Paula, ¿me permitirías hacerle una pregunta con respecto a las cajas previsionales? Yo me gustaría, antes de pasar al otro tema nada más, ¿por qué hay tanta resistencia, cree usted, doctora, a ese proyecto? O sea, ¿por qué los que hoy están administrando, que de acuerdo a la explicación y al proyecto de ley van a seguir al frente de estas instituciones, se oponen tanto a este proyecto de ley? Sí, la verdad que no conozco los fundamentos que pueda poner sobre la mesa, pero yo creo que hubo un diálogo muy importante. Ellos dicen que el Estado va a meter mano a las cajas previsionales. Yo creo que la regulación y la supervisión tiene que ser en cierto sentido independiente, pero el diseño que tenemos recoge o sea, una forma de control recíproco. Claro, vamos a decir que amolda o recoge a los participantes dentro de esa misma estructura, donde tienen una participación importante para hacer consultas o tener opiniones sobre las regulaciones que se puedan implementar y también una participación sobre los límites. Y tenemos que entender que los límites de inversión son solo límites. O sea, el hecho de que si van a haber 10 instrumentos,
y uno de los instrumentos sean, por ejemplo, bonos del Tesoro, y eventualmente se establezca un límite, eso no quiere decir que estén obligados a invertir en eso. obligados a invertir en eso. Entonces el temor es un poco que pueda intervenirse la caja y que en realidad ahí pase a administrar la superintendencia y que haga otros tipos de inversiones que al sector no le interesa. Yo creo que tenemos que preguntarnos cuál es el mayor temor a nivel país. Y el mayor temor es que al no estar regulado, al no estar supervisado, el costo para toda la sociedad sea tremendo. El Estado es el último garante de todas las cajas. Entonces, ese es el concepto un entonces, poco. ¿cómo se controlan, se gestionan y se minimizan los riesgos? Y no hay otra forma que hacerlo a través de la regulación y la supervisión. El otro tema hablabas de las casas de Las casas de crédito que a partir de este año están bajo el radar del BCP. Claro, con nuestro nuevo proyecto de ley nos da pie a poder evaluar, a poder dimensionar, evaluar cuál es la importancia de las casas de crédito, qué rol están jugando, principalmente cómo es la estructura de su pasivo, si captan depósitos o no. ¿Y a qué otras entidades hay que poner bajo la lupa del BCP también? Y las casas de crédito últimamente crecieron a este nivel, pero el Banco Central, en un proceso de conocer a través de información, porque no se puede gestionar con el desconocimiento. Hay que tener información realmente de cuál es la magnitud, cuál es el tamaño, cuál es el modelo de negocio, si realmente captan o no fondos, pero en las condiciones en las que hoy nos encontramos, estamos ante una situación de tener esa información, de conocer y eventualmente determinar qué tipo de supervisión, si es que va a existir, o qué tipo de regulación, si va a existir, vamos a emprender. Doctor, nos quedan 2 minutos prácticamente y yo tengo varias preguntas. Te pediría una respuesta breve a cada consulta que te quiero plantear, pues son temas del momento. Hay que volver a regular, o sea, hay que liberar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, hay que volver a presentar, o sea, ¿hay un plan de presentar algún proyecto? Existe un plan que presentó el sector privado que establece un nuevo precio que está más acorde y más en equilibrio, que no es extremo, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto? Yo creo que hay que, como Banco Central, tenemos que buscar además la bancarización. Estamos más de acuerdo con que las tasas del mercado sean libres, porque la tasa de interés es un precio, y así también como no se puede establecer un precio a un producto o a un servicio, sino que vivimos en un país altamente libre en lo económico. Las fuerzas de la demanda y la oferta son las que tienen que determinar. Interactuar. Claro. ¿Las cooperativas tienen que caer bajo la supervisión del Banco Central o no, doctor? Firmamos un convenio de cooperación con la INCOOP, el Banco Central firmó con la INCOOP para estrechar lazos, de tal manera a contar primero con más información, para que eventualmente una central de información tenga información más amplia de los clientes, de las personas. O sea, que el Banco Central no intervenga directamente a controlar las cooperativas, sino a manejar información en forma conjunta con INCOOP. En forma conjunta y ver cómo tanto la INCOOP nos puede, dentro de un esquema de cooperación, ayudar a nosotros y nosotros a ellos, a adoptar mejores prácticas de cómo mirar el mercado, entre otros. Brasil y Argentina tenemos 2 grandes vecinos que no están muy bien, doctor. ¿Qué representa para el país en cuanto al sector monetario, cambiario, financiero? ¿Representa realmente algún riesgo? ¿Podemos tener un coletazo si entran en crisis estos países? La historia no se repite, pero rima, un dicho de un escritor que dice eso. Nosotros atravesamos ya por la peor crisis de Brasil desde 1930, que fue muy prolongada, y también Argentina tuvo esas vicisitudes, pero como tenemos un margen un margen muy importante de maniobrabilidad en lo macroeconómico y nuestra solvencia de reservas elevadas, entre otros, con una posición macroeconómica muy sólida, logramos, cuando Brasil tenía pulmonía, o se resfriaba, nosotros teníamos pulmonía, si era antes, y Brasil tuvo pulmonía y nosotros seguimos con un cuerpo muy sano. Estamos más inmunes, podemos decir. Estamos más inmunes, esa es la palabra, y lo bueno es que
hoy Argentina tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional, Brasil está controlando su inflación, o sea, hay algunas señales que nos indican que... Hay esperanza sí, de que se estabilice. Paula. Doctor, yo te quiero insistir con lo que te pregunté hace rato. Sí. Casas de crédito bajo la lupa también lo están o lo van a estar dentro de poco las cajas previsionales. Sí. ¿Qué otras reformas dentro del sector financiero se deben introducir? Sí, la ley también, y de hecho el Banco Central ya está trabajando. Todo lo que yo digo no es que va a ser algo nuevo, sino que ya está esa orientación. Quiero que quede claro eso. El Banco Central está adaptando, ampliando su esquema de supervisión y el nombre que tiene este esquema de supervisión se llama supervisión basada en riesgos, donde toda la naturaleza de una empresa es tener riesgos. Cualquier empresa tiene un riesgo ante un tipo de cambio, riesgo ante tecnológico, me comentabas ese caso, sí. Riesgo tecnológico, riesgo operacional, riesgo de mercado, de liquidez, y los bancos y las entidades financieras tienen que conocer a través de modelos estadísticos también cuáles son sus riesgos, qué magnitud representan y cómo están gestionando. Entonces, para anticipar eventual riesgo, hoy ya tienen que saber cuál es la exposición que tienen ante probables shocks de riesgo de crédito, lo que fuese, y la supervisión se vuelve así más inteligente. Pasa de un esquema tradicional de cumplimiento de normativas a un esquema más inteligente, y eso implica al interior del Banco Central y principalmente la Superintendencia de Bancos, mayor capacitación, sí. Modificación de nuestros esquemas de supervisión. Doctor, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle a José Cantero, futuro presidente del Banco Central de Paraguay, esta visita muy amable. Muchas gracias, Roberto. Le deseamos muchos éxitos, doctor, en serio, porque nos conviene que el Banco Central haga ese trabajo tan delicado que tiene y que nuestra economía en realidad funcione bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, Paula, tenemos que despedirnos. Así es, para encontrarnos la próxima semana, jueves a las 21 horas, aquí en ABC TV con los temas económicos de la semana.